El texto que vamos a leer hoy día es el famoso texto de Isaías 58, que habla del ayuno verdadero. El ayuno que, ustedes saben, ayunar significa abstenerse de ciertos alimentos, ¿no es cierto?, buscar del Señor, lo que es verdad, aunque también implica un cambio completo de vida. Cuando uno ayuna y se arrepiente, el arrepentimiento siempre se manifiesta con un fruto de arrepentimiento. No son solo palabras, también hay un cambio de nuestra forma de vivir. Algo cambia. Si me arrepiento de algo es porque hay un giro en mi vida. Entonces, el ayuno verdadero implica un giro en cómo nosotros actuamos, qué es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿de qué manera, si usted se quiere sumar a estos 21 días de ayuno, de qué manera estamos ayunando? La verdad es que queda libre para usted. Puede abstenerse de ciertos alimentos o también puede abstenerse de ciertas comidas durante el día, ya sea el desayuno, almuerzo, la once o varias comidas, como usted lo sienta en el Señor. Pero que sean 21 días, ¿no es cierto? Busque al Señor de orar, de ayunar, de arrepentirnos por nuestra negligencia, nuestro pecado, y que ese arrepentimiento nos lleve a un cambio concreto. ¿Qué es lo que tenemos que hablar ahora en Isaías 58? Isaías 58 parte así, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Isaías predicó y fue profeta en una época bien compleja, por ahí en torno al año 700 a.C., cuando ya el reino de Israel estaba en plena decadencia. Ya el reino se había dividido en una guerra civil, reino del norte, reino del sur, y el reino del norte había estado por más de 200 años gobernado por reyes que en realidad no servían al Señor. Eran reyes que más bien servían distintos tipos de dioses, ídolos, el pueblo mismo estaba también desenfrenado. Y finalmente, hacia el 720 a.C., el pueblo de Asiria conquista el reino del norte y el reino del norte es destruido. Las 10 tribus quedaron destruidas y nunca más se reedificó. Lo único que quedaba en esa época, justamente Isaías vive todo ese cambio, es el reino del sur, el reino de Judá. Por tanto, era una época compleja, convulsionada, una época donde llama la atención que el pueblo ayunaba. El pueblo estaba ayunando, estaba buscando al Señor, pero el Señor les dice algo a ellos. El Señor les dice: oye, oran, piden justicia, desean acercarse a mí, pero no la practican la justicia. Por un lado están pidiendo algo, pero por otro lado no hay ningún cambio en su propia vida. Y recuerden, todo lo que uno siembra cosecha. Entonces el Señor, claro, quiere que de alguna forma que contestar nuestras oraciones, que estemos cerca de Él y todo, pero en nuestra vida también es necesario un cambio, dice Él. Ahora bien, entendemos que el Señor nos contesta y se relaciona con nosotros solamente por medio de los méritos de Cristo, ¿no es cierto? Lo que no significa que el Señor muchas veces no tenga que disciplinar a sus hijos por sus pecados. No es que el Señor le guste disciplinarnos, no, Él es como un padre amoroso que nos disciplina para nuestro bien. Entonces, en este caso, el pueblo estaba siendo duramente disciplinado y ellos oran y ayunan y el Señor les dice: sí, pero es que, ¿cómo están viviendo ustedes? Están perseverando en pecado, están perseverando en injusticia. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ayunan, dice. Pero por un lado ayunan, por un lado se congregan, van a la iglesia, y por otro lado solamente están preocupados de sus propios problemas, de sus propias cosas, de sus propios deseos, de sus propios gustos. Nadie levanta la mirada, dice el Señor. ¿Será en realidad este pasaje también para nuestros tiempos? Yo creo que sí. Donde muchas veces nos juntamos, donde alabamos, donde ayunamos, pero vivimos toda la semana en pos de nuestros propios deseos y nuestras propias comodidades y lo que nosotros queremos hacer. Dice, ustedes ayunan, pero en lo concreto dice, ustedes oprimen a sus trabajadores. Es decir, busco al Señor y le pido al Señor justicia y por otro lado yo no actúo justamente. Ayunan, dice el Señor,
y siguen perdiendo tiempo en debates y contiendas e hiriéndose mutuamente como si te estuvieran pegando puñetazos, que es lo que hemos hablado ya de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, el Señor dice, miren, si van a ayunar, ayunen no de esta manera. Si van a buscar la justicia de Dios, vivan también la justicia de Dios. Vívanla, vívanla, para que el Señor nos pueda llenar de sus bendiciones. Y cuando hablo de bendiciones, no me refiero a únicamente área económica o cosas por el estilo, como se predica hoy en día. La mayor bendición es tener una comunión íntima de gozo y de paz con el Señor todos los días. Entonces continúa y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Lo único que puede romper el yugo y la opresión de las personas es el Evangelio, es Jesucristo mismo. Entonces, por un lado estamos ayunando, dice el Señor, pero por otro lado ustedes callan el Evangelio. No están predicando. Tal vez sus compañeros de trabajo ni siquiera saben que ustedes en realidad creen en Cristo. Tal vez sus familiares, tal vez sus vecinos. Por un lado me buscan y por otro lado no están desatando ligaduras. No están mostrando a las personas que hay una manera para ser libre, que es en Cristo. Por un lado, ustedes están ayunando. Pero, ¿qué pasa con la forma en la cual ustedes están viviendo? ¿Acaso es agradable a Dios nuestro ayuno si seguimos actuando con egoísmo, centrados en nosotros mismos, en nuestras comodidades, en nosotros, gastar la plata en nosotros, en nuestra ropa, hay que ir al mall, que no sé qué? Y ustedes saben, no es pecado ir al mall. Lo pecaminoso del corazón, que es idólatra y es consumista y adora la estética en vez de Cristo. Ahí está el pecado, ¿no es cierto? Paréntesis. Entonces dice el Señor, está bien, ustedes están ayunando, pero realmente quieren la justicia de Dios. ¿De qué manera? Entonces busquen el reino de Dios y su justicia, porque ahí serán añadidas todas las cosas. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Mateo 6? Si ustedes quieren que las cosas sean añadidas, deben buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, la justicia del reino de Dios es distinta a la justicia que muchas veces vemos acá en este mundo. Porque ustedes saben, durante las últimas semanas el pueblo chileno ha clamado por justicia. Pero el clamor del mundo suele ser egocéntrico. Me explico. Quiero justicia para mí. Quiero que cambien todos para yo estar bien. Es una justicia, una búsqueda de justicia egocéntrica, donde muchos salen a clamar, y tal vez no todos, pero muchos salen a clamar porque quieren que los traten bien a ellos. Por tanto, el ser humano siempre está enfocado egocéntricamente. Para aprender de la justicia de Dios debemos ver cómo Dios actuó. Y resulta que Jesucristo se despojó de sí mismo para hacernos bien a nosotros. Jesucristo se despojó de esos derechos de divinidad, de esos derechos de adoración, y se humilló a lo sumo. ¿Queremos realmente la justicia del reino de los cielos? Entonces tenemos que estar dispuestos a despojarnos de nuestros propios derechos para que el prójimo pueda ser levantado, ponernos al servicio del otro. Cuando hablamos de la justicia de Dios, el reino de los cielos es distinto a como lo clama el mundo. Porque no es una justicia egocéntrica, es una justicia cristocéntrica, donde yo me focalizo en Cristo y como Él se humilló, yo también me humillo. Por tanto, si para que el otro esté mejor, yo bajo, como Cristo lo hizo. ¿Se dan cuenta que es distinto como la Biblia nos presenta realmente esta justicia del reino de los cielos? Estar dispuesto a dejar a un lado los privilegios, no buscar más privilegios para mí, sino que estar dispuesto a dejar incluso los pocos privilegios que tengo para que otro esté mejor. Esa es la verdadera justicia del reino de los cielos. Una justicia que no es egocéntrica. Entonces, en este ayuno, ¿no es acaso este ayuno verdadero que partas tu pan con el hambriento? Es que tengo un solo pan
¿no será el ayuno verdadero entregar la mitad de ese pan al hambriento? Y a los pobres, errantes, albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todo eso que ustedes están pidiendo, dice el Señor, todo lo que están pidiendo, sí, va a venir, va a venir. Si buscas primeramente el reino de Dios, su justicia, ahí va a venir. Ahora bien, a nosotros nos pasa precisamente esto que dice acá el texto. Nos escondemos de nuestro hermano. Nos escondemos cuando vemos una persona que está necesitada y tal vez pasa por el auto y uno hace como que no lo ve. Así como que mira para otro lado y pasa una persona y nos pide, no, es que no lo vi. Todos lo vimos. Todos lo vimos, pero nos escondemos. Hacemos como que no lo vimos. Entonces el Señor dice, bueno, si tú haces como que no lo ves, ¿por qué yo debiera verte a ti? Bueno, sabemos que el Señor nos ve por medio de Cristo. Pero como les digo, acá hay un tema de cómo estamos viviendo el diario vivir en esto de la siembra y la cosecha. El Señor dice, ¿tú realmente quieres que nazca tu luz como el alba? ¿Que tu salvación se deje ver pronto? Entonces no te hagas como que no viste a tu hermano. El verdadero ayuno, por tanto, queridos, no es solamente, no sé, una especie de sufrimiento porque no estoy comiendo. No tiene que ver con eso. Obviamente todo ayuno implica abstenerse de los alimentos. ¿Pero por qué? Porque uno aflige la carne. Porque el ayuno tiene que ver con ayunar de nosotros mismos. Salir del centro. Por eso uno aflige la carne. Uno le está diciendo al cuerpo, ¿sabes qué? Tú ya no eres el centro ni el rey del universo. Yo sirvo a otro rey, que es Cristo. Yo salgo del centro. Cuando nosotros ayunamos de nuestro ego, de nuestro egocentrismo. Ayunamos del yo. Que yo quiero, que yo necesito, que todo el día yo. Y tal vez usted dice, no, yo no soy así, yo tengo mala autoestima. Pero igual en la mañana se levanta, se abriga, se come, ¿no es cierto? Se da comida a sí mismo, se sirve, que se lava. Usted se cuida. A sí mismo cuida al prójimo, dice el Señor. Así como tú te amas a ti, amas al prójimo. Entonces el ayuno, ¿por qué ayunamos absteniéndonos de alimentos? Es un símbolo externo de lo que significa internamente morir al yo. Morir a ser yo el centro de mi propia vida, que todo siempre gira en torno a mí. Entonces todo lo que clamo, todo lo que hago es que yo quiero estar mejor. Si el Señor hubiese dicho eso, tú y yo hoy día no estaríamos salvados. Que el Señor se humilló y fue a la cruz por ti y por mí. Y se despojó de sí mismo y de sus derechos. Porque Él vino a salvarnos. Por tanto, el verdadero ayuno implica un ayuno de nosotros mismos. Implica salir del centro y decir, Señor, tengo poco, pero gracias por lo que me has dado. Lo comparto. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Fíjense, si tú das de lo tuyo, ahí, dice, tu medianoche va a ser como mediodía. Si sacias no solo físicamente, sino que también el alma afligida. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están angustiadas, ¿no es cierto? Que están con ansiedades, angustia y con mucho dolor interno. Debemos acompañarlas. Debemos estar ahí, debemos consolar, llorar con el que llora. Es parte de lo que significa vivir el reino de los cielos. Querida iglesia, y esto se los voy a decir bien seriamente. Hoy día es el tiempo que todos vivamos esta palabra. Yo sé que en la iglesia el Señor nos ha concedido
siempre que algunas personas estén sirviendo, estén yendo a las cárceles, a hospitales, estén trabajando con los enfermos, siempre hay un remanente que el Señor ha estado ocupando la congregación. Pero hoy día es necesario que todos entendamos que este llamado, que es de todos los días, hoy día sí que sí lo apliquemos. El Señor nos está llamando como congregación a que todos vivamos esto. Que todos ayunemos de nosotros mismos y amemos al prójimo. Ya no podemos descansar en que no, yo sé que alguien de la iglesia lo hace. Alguien de la iglesia va a... No, ya no puede ser así. Hoy día la pregunta es, Señor, ¿yo estoy ocupando todo mi don y talento para amar al prójimo y servirlo? ¿Yo estoy haciendo estos sacrificios de amor que tú me pides que haga porque tú lo hiciste por mí? No es que nosotros estamos dispuestos a dejarnos a un lado para obtener la bendición de Dios, sino que porque ya obtuvimos la bendición de Dios. El Señor ya nos ha dado todo por su gracia, por tanto estoy dispuesto también a darlo todo. Es una respuesta a lo que Él ya me ha dado y Él me lo ha dado todo. La iglesia no es una mera institución o organización. La iglesia somos tú y yo. Cada uno de nosotros es una piedra, es un ladrillo. Y ya no es tiempo de que algunos amen al prójimo. Todos debemos morir y amar al prójimo. Tomar decisiones concretas. Todos debemos hacernos cargos, queridos. Tú y yo debemos hacernos cargos de los niños del Sename. No los otros, no, tú y yo. Tú y yo debemos hacernos cargo de la tercera edad, de los ancianos que están por ahí. Muchos tirados por ahí en las casas o en los hogares. Tú y yo debemos hacernos cargo de los desamparados, de los enfermos, extranjeros necesitados, de los encarcelados. Hoy día debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tal vez el Señor ya ha puesto algo en ti, pero no lo has hecho, y no lo has hecho principalmente porque dices que todavía no, es que no es el tiempo, es que es una locura. ¿Qué te impide servir al Señor y obedecer su palabra? Ya no puede haber impedimento. Está en la palabra del Señor, está escrito. Hay que aplicarlo. Y no estoy hablando de un acto impulsivo. El acto impulsivo es salir de acá y decir, ya, ok, voy a hacer algo, y nos metemos a todo. No, ninguno de nosotros puede hacer todo. Pero todos debemos hacer algo. Que es distinto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es ese algo? Está escrito explícitamente en la palabra. Ahora, hay mandamientos específicos que arden más en nuestro corazón. Tal vez a alguien le llama mucho más la atención los niños y otros mucho más atención la tercera edad o los que están en la cárcel. Bueno, eso que ha estado ahí en tu corazón hace tiempo. Óralo, consúltalo con tu familia, busca consejo y después concretamente sirve. Un acto impulsivo es llegar y hacerlo nomás sin preguntarle a nadie. Yo creo que hay que buscar sabiduría, ¿no es cierto?, en el consejo, hay que orarlo, pero hay que hacerlo. Ya no es tiempo de tibieza hoy en día. Ya no es tiempo de tibieza. Tal vez por mucho tiempo ha sido tibio, pero ya no es tiempo de tibieza. Hoy día es tiempo de lanzarse radicalmente a la obediencia al Señor. ¿Y por qué no es un acto impulsivo? Es porque es un acto consciente, pleno, de lo que significa amar y el sufrimiento que me va a implicar amar. Y la incomodidad que me va a implicar ese amor. El acto impulsivo es llegar y hacerlo. El acto consciente, la obediencia consciente de amor, es algo que uno entiende el costo que va a tener. Así como Cristo cuando se encarnó. Entendía el costo, pero lo hizo por amor. Eso no nos puede inmovilizar. Al revés, uno dice, Señor, yo lo hago porque tú lo hiciste por mí. Tú me recibiste como hijo. Y yo sé que el que recibe a un niño en tu nombre, a ti te recibe. Así que yo lo voy a hacer. Y eso nos moviliza. Es un acto consciente, un acto preguntado, un acto orado. No podemos hacer todo, pero todos debemos hacer algo. Sí o sí. ¿Qué se puede hacer con los niños del Sename? Principalmente dos cosas. Se pueden adoptar. La adopción es un proceso que es largo y a largo plazo. El que tiene más información al respecto, como ustedes saben, es Luis Miguel. Se pueden acercar a Luis Miguel y preguntarle cómo es el proceso de adopción.
Lo otro que uno puede hacer con los niños del Sename es ser familia de acogida. ¿Qué significa ser familia de acogida? Mientras los niños están esperando ser adoptados por padres, mientras están esperando que no vivan en la institución, sino que vivan en nuestras casas. Eso es ser familia de acogida. Ese proceso es más corto, es más fácil, incluso lo pueden hacer solteros. Y si abrimos nuestras casas para recibir a los niños, tal vez ya no habría hogares del Sename acá en la región. Órelo, considérelo. Es importante que nos movamos concretamente en nuestra vida, con lo que significa amar a los niños. Hoy día también se ha abierto una puerta, una oportunidad de poder discipular uno a uno a los jóvenes, a los adolescentes que están en el Sename. Se abrió una puerta para que podamos discipular uno a uno a los adolescentes de entre primero y cuarto medio que están institucionalizados, que están ahí en el Sename. Ahora bien, como les decía, no es un acto impulsivo porque no es ir una vez nomás, no, pues, es unir todas las semanas, ¿no es cierto? El comprometerse y estar ahí y estar discipulando. Tal vez el Señor lo está llamando a eso. Si quiere más información respecto a eso o la familia acogida, se me acerca. O tal vez el Señor ha puesto ahí en tu corazón hacerte cargo de abuelitos. Y lo has estado pensando y no sabes. Y es tiempo de hacerlo. Es tiempo realmente de hacerte cargo. Y tal vez no sabes cómo. Bueno, tal vez hay abuelitos en tu entorno, en tu vecindad, que están solos. Los puedes ir a visitar toda la semana. El primer paso. Tal vez los abuelos que viven por ahí cerca en tu vecindad no tienen cómo ir al supermercado. Porque las bolsas son grandes, son pesadas. Tal vez tú puedes ir de compras por ellos todas las semanas y las puedes llevar a la mercadería. Tal vez tú te puedes preocupar por ellos. Es tiempo de realmente movernos concretamente. Este tiempo de ayuno no es simplemente un ayuno donde uno dice, Señor, perdóname. Uno dice, Señor, perdóname y doy fruto de arrepentimiento. Señor, entiendo todo lo que el pueblo reclama y entiendo que yo he fallado, así que yo cambio. Yo me muevo en lo que tú me has dicho y no he hecho, porque he sido negligente, porque no he estado dispuesto a amar como tú me has amado a mí. Entonces este tiempo de ayuno nos debe llevar a fruto de arrepentimiento. Es tiempo de juntar alimentos acá en la congregación, pero no para guardar para nosotros para los tiempos de hambruna, sino para entregar hoy día a los necesitados en medio de la congregación. Por eso el Ministerio de Misericordia junta alimentos todos los domingos y durante toda la semana. Entonces, cuando vayamos al supermercado, tenemos que acordarnos de eso. Tenemos que ir, comprar y decir, estoy comprando para mí, estoy comprando para el hermano. Después traerlo acá el día domingo y lo repartimos entre los necesitados que están acá en nuestra congregación. Que siempre hay, y hay mucho. Es tiempo de predicar el Evangelio, queridos, con palabras y obras. En sus juntas de vecinos, entre los apoderados de sus hijos, en los clubes en los cuales usted participa. Pregúntele esto al Señor. Señor, ¿cómo puedo servir a esta gente? ¿Cómo puedo servir a mis vecinos? ¿Cómo puedo servir en estos clubes? ¿Cómo puedo servir para alumbrar el Evangelio con obras y predicar con palabras? Porque es necesario que la gloria de esas obras no la llevemos nosotros, sino que Cristo, que es el que obra en nosotros. Entonces también debemos preguntarnos, Señor, en primer lugar, ¿las personas que están en mi entorno y entre los apoderados y los vecinos saben que yo creo en ti? Primera pregunta, ¿he hablado de ti? Segunda pregunta, si saben, ¿notan alguna diferencia realmente? ¿Notan que el Espíritu Santo está en mí y me ha movido a hacer actos de amor que normalmente uno no hace, pero que no provienen de mí, sino que provienen del Señor? Señor, ¿cómo puedo amarlos concretamente? ¿Cómo puedo alumbrar concretamente? Entiendo que el problema no son solo ellos, no es solo el gobierno, que no sé quién, soy yo, Señor. Yo no me he movido, yo no he amado, soy yo, Señor. Tal vez el Señor ha puesto en tu corazón el dar. El dar es tiempo de obedecer, así como lo hizo la primera iglesia, que en Hechos leemos
que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Queridos, si el Señor ha puesto esto en tu corazón, entonces convérsalo, óralo y obedece al Señor. Sí, el Señor va moviéndose en medio de nosotros. Fíjense que el pueblo chileno hoy en día clama por equidad. Equidad. Pero como es el ser humano caído, cuando están pensando en equidad, ¿en qué están pensando? En que otro me dé más a mí. ¿Sí? Muchas veces, muchos de los que están, ¿no es cierto?, clamando hoy día por equidad, es que dicen, es que el otro tiene más y el que tiene más me tiene que dar a mí. Sí, pero ese no es nuestro foco. El foco de la equidad del reino de los cielos es la siguiente frase. Señor, de lo que yo tengo, ayúdame a dar al que tiene menos. Es distinto. El foco no debe ser egocéntrico en nuestra búsqueda de la equidad. Tiene que ser cristocéntrico. No esperar que el que tiene más me dé a mí, sino que de lo que yo tengo, darle al otro. Esa es la verdadera equidad del reino de los cielos. Es distinta a la equidad que muchas veces clama el mundo, donde se espera que ellos me den a mí. No, dice el Señor. El Señor dice, yo ya te di todo. Por tanto, tú ya tienes todo. Por tanto, de lo que tú ya tienes, tú da. Esa es la equidad del reino de los cielos. En vez de estar todo el rato fijándonos en mis carencias, en lo que a mí me falta, es darle gracias por lo que el Señor ya me ha dado y eso que me ha dado, compartirlo. Esa es la equidad del reino de los cielos. Es distinto el foco. Y como se dan cuenta, el Evangelio siempre nos pone un espejo al frente y dice, tú clamas por justicia, ¿y qué estás haciendo tú? Tú clamas por equidad, ¿y qué estás haciendo tú? Es que, Señor, es que a mí me tratan mal. No, yo ya te di todo. Yo te di salvación. Yo te di gozo eterno. De lo que tú tienes, compártelo. El llamado del Evangelio es a nosotros mismos. Y leemos en Hechos el resultado de algo así. Cuando en Hechos capítulo 4 leemos que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjense, una perfecta equidad en el reino de Dios y que no era dependiente de los gobernantes. ¿Era dependiente de qué? De la obediencia de cada cual al Señor. Por eso yo les decía, este ya no es un tiempo donde algunos obedecen al Señor. Es un tiempo donde debemos dejar a un lado la hipocresía y la tibieza y todos debemos obedecer, cada uno en lo suyo. No todos van a tener el mismo llamado. Pero en lo que Dios puso en tu corazón, lo estás haciendo. Porque si tú no lo haces, tú afectas a todo el cuerpo. Y no solo el cuerpo, afectas a la nación. Afectas a Chile. ¿Quién ha fallado en Chile? La iglesia ha fallado en Chile. Tú y yo somos la iglesia. No la iglesia. La iglesia. ¿Me entienden? Tú y yo. No es que ellos. Es que, Señor, yo he pecado. Este tiempo de ayuno, ¿debemos clamar por justicia? Sí. El pueblo de Chile clama por justicia social. Pero como les decía, muchas veces con el foco egoísta y carnal, de que yo quiero el beneficio.
nosotros también debemos clamar por justicia social. Recuerden que en las bienaventuranzas Jesús dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia. Pero no es una justicia humanista, egocéntrica. Es una justicia cristocéntrica que está enfocada en Él y que está dispuesto a rendir sus propios derechos para que el otro sea bendecido. ¿Me entienden? No es un clamor por mí y por mis derechos. Es decir, Señor, yo rindo mis derechos para que el otro esté bien. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la justicia social verdadera. La justicia social cristocéntrica, donde estamos dispuestos a dejar nuestros privilegios, aunque sean pocos, pero dejarlos por el otro. Y un acto concreto de amor con niños, con abuelos, con vecinos, va a implicar dejar nuestros derechos, dejar mi descanso. Es que, Señor, apenas descanso. Es que, Señor, va a ser mucho trabajo. Es que, Señor, voy a tener que invertir más dinero en esto, no sé si tengo el dinero. Es que, Señor, no voy a tener tiempo. Es que, Señor, sí. Y probablemente la respuesta es sí, sí. No voy a tener tiempo, sí, es verdad. Y voy a hacer mucho esfuerzo, sí, es verdad. Y el dinero va a alcanzar justo, sí, es verdad. Pero eso hizo Cristo por nosotros. De la gracia recibida, nosotros damos. Es un acto concreto, una respuesta concreta de arrepentimiento, de ayuno. Y les recuerdo esto, todo esto no lo hacemos para ser salvados, para agradar a Dios, porque Dios ya se agrada de nosotros por Cristo. Y ya nos salvó en Cristo. Esta es una respuesta a su amor. Es porque Él ya me salvó, es porque Él ya lo dio todo. Eso es lo que genera en nosotros todo este cambio concreto. Por eso les decía que no es un acto impulsivo, emocional simplemente. Las emociones pueden acompañar, sí, son buenas las emociones, pero es un acto primariamente de obediencia radical y consciente de amor, entendiendo el costo y las consecuencias que va a tener para mí. Y a pesar de eso, lo hago igual, porque Dios me lo pide. Insisto, para eso es importante que lo oren, que lo conversen como familias, que busquen consejo y que avancen en obediencia, decisiones radicales. No todos podemos hacer todo, tenemos que escoger qué hacer, pero todos debemos hacer algo. Dios ha diseñado un camino de buenas obras para tu vida y hoy día es tiempo de obedecerlo radicalmente. Hoy día, donde el mundo clama para que nos salgamos del sistema, salte del sistema. Y es verdad. Yo la verdad es que les digo lo mismo, sálganse del sistema. Pero no para ser anárquicos, sino que para ser monárquicos. ¿Me entienden? La anarquía es que no cada uno y nadie gobierna. No, yo creo que hay uno que gobierna, que es Cristo. Debemos salirnos del sistema para someternos a una monarquía absoluta y radical en nuestra vida. Hay un solo rey. Él manda, yo obedezco. Aunque parezca locura, yo obedezco. Nos salimos del sistema, pero para sujetarnos plenamente al reino de los cielos. Entonces el mundo vive de una forma, nosotros ya no. ¿Pero por qué hace esto? Por amor a Cristo. ¿Por qué Él me lo pide? ¿Y por qué Él lo dio todo por mí? Que obedecer a nuestro Dios sea nuestro pan, como decía Cristo. Obedecer al Padre es mi alimento. Que obedecer a Dios sea nuestro deleite, nuestro gozo. No los placeres de este mundo. Ya vieron, hemos visto ya suficiente tele, ya, muchas series ya, mucho internet, mucho ocio, muchas redes sociales. Ya listo ya pasó ya. Tenemos que dejar a un lado la tibieza y empezar realmente a esforzarnos en amar al prójimo como Dios lo ha hecho por nosotros. Concretamente, queridos. Llegó este momento de la extrema incomodidad. ¿Cuánta incomodidad va a ser abrir nuestros hogares a los huérfanos? Extremadamente incómodo y extremadamente bendecido. Extremadamente gozoso va a ser, pero también extremadamente difícil.
El pueblo chileno ha salido a las calles esperando que el gobierno se manifieste. Romanos 8 dice que en realidad la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten. Y la manifestación de los hijos de Dios no es como lo hace el mundo. No es gritando. Es haciendo obras de amor. Mostrando el amor del Padre, proclamando el Evangelio con nuestros labios. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Representar a Cristo en el mundo. Esa es tu manifestación. Representar a Cristo. Muriendo a ti, saliendo del centro, ayunando de ti mismo, por amor al prójimo, proclamando la grandeza de Cristo para que no te lleves tú la gloria, porque es obra del Señor. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Obras radicales de acuerdo al amor radical del Señor. Y para gloria de Dios Padre y Dios Hijo. Así que si el Señor ha puesto en ti alguna carga con algún grupo específico de personas o algo, ya es tiempo que nos movamos. Llegó el tiempo. Siempre es el tiempo, pero hoy día especialmente. Llegó el tiempo de que nos movamos. Y si tú dices que no tengo idea qué hacer, bueno, durante estos 21 días entonces, ayuna, pregúntale al Señor y el Señor va a poner en ti una carga. Y lo vas a ver y va a decir, no, Señor, qué difícil. No, pero ¿por qué me pides eso? Bueno, el amor es difícil, es costoso, es doloroso, pero el fruto que trae es apacible, es manso, es humilde, trae gloria al Padre. De tal palo, tal astilla. Así como el Padre nos amó a lo sumo, así también nosotros debemos amar a lo sumo. Ahora entendemos, queridos, que nada de esto podemos hacer si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso todo parte en la oración. Muchos dicen, y ya he hablado de esto los domingos pasados, pero ¿por qué orar? Bueno, porque para hacer actos así, concretos de amor abnegado, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu, no es un fruto de la carne. Por eso, si queremos enfocar en el hacer, primero tengo que ser. ¿Sí? Y para ser, es búsqueda de Dios. Oración, lectura bíblica, adoración, disciplinas espirituales. Por eso es necesario la oración continuamente. Si no, no me va a dar el cuero para el hacer. Necesitamos ser. Y para eso es búsqueda de Dios. Oración. Por eso durante estos 21 días oramos. Leemos la palabra, cantamos juntos, adoramos. No podemos dejar a un lado la relación personal e íntima con el Señor, porque eso es lo que alimenta a todos los demás. ¿Ya? Entonces también es necesario eso, tenerlo en consideración durante este tiempo. Este tiempo entonces es un tiempo de obediencia radical al Señor. En realidad siempre es el tiempo, pero este es un tiempo donde el Señor nos está empujando más aún como iglesia. Donde ya el mismo pueblo chileno nos está gritando en la oreja a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ser indiferentes? Señor, yo he pecado y yo me voy a hacer cargo. Tú lo has puesto en mí, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Llegó el tiempo, Señor. Pero para eso, Señor, yo no puedo. Necesito que tú lo hagas en mí. Yo me dispongo, pero lléname. Capacítame con tu amor y con tu grandeza. Y termino con los últimos versículos de Isaías, que nos animan con hermosas promesas para obedecer al Señor. Que dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. El Señor te va a pastorear. Tú dices que apenas tengo fuerza, Señor. El Señor dará vigor a tus huesos. Es que, Señor, yo también tengo angustias y ansiedades. Y el Señor dice, yo voy a saciar tu alma. Yo la voy a saciar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Los animo a que cada uno de ustedes repasen este capítulo en la casa, mastiquen las gloriosas promesas que están ahí, porque los van a animar a obedecer al Señor. Querida iglesia, llegó el momento de vivir esta palabra y lanzarnos, ya no algunos, todos, a una obediencia radical a nuestro Rey Jesucristo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque ya no es tiempo de tibieza, ya no es tiempo de doble vida, de hipocresía, ya no es tiempo de reclamar por los demás, de echarle la culpa a los demás, de mirar lo que a mí no me han dado, que lo que a mí me falta. Señor, es tiempo de que nosotros nos arrepintamos y nosotros demos, y nosotros invirtamos, y nosotros amemos. Tú estás movilizando tu iglesia a hacer lo que tú hiciste primeramente por nosotros. Si nosotros amamos es porque tú nos amaste primero, Señor. En este día te glorificamos y nos disponemos, Señor, en este tiempo de ayuno, 21 días de ayuno, donde te rogamos que hagas ese milagro de sacarnos de nuestro propio trono, Señor. Hemos sido tan egocéntricos, tan egoístas. Te pedimos perdón y te rogamos que nos lleves a frutos concretos de amor y entrega. En el nombre de Jesús. Amén.